Las voces que escuchamos. Un programa del Grupo de Apoyo Mutuo Afectomanía. Advertencia: este programa expresa opiniones de la neurodivergencia, por lo que no es apto para personas sin criterio. Bueno, estamos aquí nuevamente en la radio de Afectomanía. Ya viene siendo la tercera temporada. Tenemos unos invitados especiales hoy día Carlos de Comité de Salud Maipú y Carlos también compañero de Afectomanía. Bueno, quisiera empezar como haciéndole la pregunta directamente, como yendo al hueso, acerca bueno, esta visión que ustedes tienen como comité del malestar como social, que con toda esta problemática de no sé, de la alza, del trabajo, de la productividad, ¿cómo ustedes ven eso relacionado como con la vida íntegra de cada persona? ¿Cómo se ve eso como en la vida personal y la salud como de cada uno? Eh, Mira, quisiera partir presentándome o sea, agradecerle y presentarme. Soy Carlos Carvajal del Comité de Salud de Maipú. Agradezco el espacio, agradezco la tribuna también. Eh, en estos tiempos es muy necesario salir a, a dar opinión, digamos, y no entendemos como en contexto de lucha, de pelea, esto de estar opinando cosas distintas. Comentarte que el Comité de Salud es un colectivo de carácter clasista. O sea, ve toda la problemática, en este caso de la salud, desde una perspectiva en el contexto de la lucha de clase. Vemos que nuestro pueblo, nuestra clase, en el contexto de opresión y explotación, está sufriendo problemas de salud y graves, tanto en la atención, tanto en la vida cotidiana, y por lo tanto eso cada día se profundiza, no se soluciona, no hay respuesta. Hay pequeñas píldoras, pequeñas aspirinas, parches, grandes campañas comunicacionales mostrando ciertos avances, pero en la práctica creemos que no es tan así. Eh, Porque la vida se hace difícil y a la vez difícil se tiene mala calidad, se impacta en la salud de las vecinas y los vecinos. Creemos que hoy día las soluciones son más cosméticas. Por ejemplo, puede existir la solución a un hospital, pero este hospital es concesionado. Eso significa que los dineros que llegan del Estado van a parar a manos de privados, tanto extranjeros o parte de los sectores o grupos económicos. Por lo tanto, hay aquí el uso de la salud pública, una suerte de trampolín de platas para manos privadas, y esa es una de las críticas que hacemos. Por eso una de las consignas que nosotros trabajamos es el no más lucro en la salud. También criticamos la salud privada, la criticamos por sí, o sea, creemos que no debe existir esa idea de que debe existir una salud para ricos y una salud para pobres. Claro. Y creemos también que en el sistema de gestión de la salud de la ISAPRE es una estafa para aquellos que participan, que son como el 18% de la población. Es una estafa, porque tú puedes estar cotizando, pero cuando llegáis a enfrentar, digamos, el servicio, te están colocando seguros complementarios, copago, y al final termináis pagando. Depende de un montón de factores, es decir, no por ser humano, sino por la edad que tiene, si eres hombre o mujer, Exacto. si está en edad fértil, es una... Y fíjate que a propósito de lo que decía, a mí me llama mucho la atención el tema, lo que decía de los privados. Por ejemplo, el Estado, cuando no tiene o no puede satisfacer una necesidad, el Estado mismo contrata clínicas privadas que te cobran el monto que ellos cobran. Es decir, no es un precio
llamémoslo, ajustado a necesidades, sino que el costo, porque, por ejemplo, lo que dicen de la hora, el día cama, es casi como que estuviera ahí en un hotel. Entonces uno dice, eso no incide para nada en la calidad del servicio. Es decir, yo me atendía en el Hospital San Juan de Dios, que dependía de la facultad, ahí, digamos, en diabetes, y ahí estaban los mejores diabetólogos de Chile. Estaba el Manuel García de los Ríos, estaba la Gloria López, estaba Iris Mella, y ellos estaban ahí porque tenían convenio la universidad con que es un poco lo que está haciendo ahora el Hospital Clínico de la Chile, que está, digamos, porque antes tenía que correr con sus propios gastos, digamos, ellos no satisfacer, sino ¿cuál es la palabra? Autofinanciarse, exacto. Y ahora lo incorporaron, que era como era antes. Y decían que en esa época era el hospital donde había mejor investigación, porque los académicos tenían la posibilidad de investigar ahí, porque era abierta la posibilidad, digamos, porque llegaba mucha gente derivada y ellos no tenían que ir haciendo escalas de si me conviene o no económicamente ingresar a este paciente o esta paciente. Entonces se daba desde ese punto de vista una posibilidad mucho mayor, y que uno espera que sea de nuevo así, pero también uno a veces se engaña, se ilusiona, que ese es el gran problema, que juegan con las ilusiones de uno. Por eso digo, hay grandes campañas comunicacionales para mostrar avances, pero en realidad no lo son. Un ejemplo, supuestamente el auge y el GES está para minimizar las listas de espera, pero al final también es un ejemplo más del traspaso de fondos públicos para las clínicas, porque los precios que pagan que le cobran al Estado son precio mercado. Entonces, ¿qué estamos hablando? Si se supone que la salud, el Estado debe hacerse cargo de la salud, no se puede ver como un privilegio, ellos como un negocio, como un negocio, ¿sí? Claro. Digámoslo así, como una forma de traspasar fondos del Estado para y es una cosa muy compleja, porque al final va en desmedro de la atención en salud pública. Claro, porque tú, al destinar más dinero al privado, estás quitándole a quien pueda atenderse en el sistema público, no tener satisfecha a plenitud las necesidades. Claro, es una cuestión. Por ejemplo, lo que pasa en Maipú, por ejemplo, teniendo una sala para, por ejemplo, en este caso, para los dializados, el Estado tiene y está financiando de alguna forma 5 clínicas para diálisis en el sector, que se pagan como 800.000 pesos el paciente. ¿Cachai? Entonces, claro, ¿por qué no ese recurso es para mejorar la infraestructura del hospital, de los vergés, de los sillones especiales? Claro. No, en este caso se piensa, como hace muchos años en este país, que el Estado no puede dar soluciones a los problemas, que solamente los privados no pueden dar mejores servicios. Y aquí se muestra una falacia exacto. Es una falacia que entonces, y la infraestructura crítica que tiene que ver con los hospitales, hoy día se está haciendo lo mismo que se hace con las carreteras, se concesionan. Es una herramienta de negocio la cuestión, que ganan unos pocos. Entonces, ahí hay una crítica, ahí hay una problematización. Yo me acordaba de cuando construyeron lo que es ahora el Gabriel La Mistral, que era un edificio para la UNTAD, que en Chile se iba a hacer la UNTAD, que era de las Naciones Unidas, y me acuerdo que batieron récord en la edificación, y ahí participaban. Yo me acuerdo que era impresionante. Un año se demoraron, claro, creo, con los exactamente. Y Launer, que era el arquitecto a cargo, o sea, el gallo maravillado, porque los trabajadores, además, había un compromiso, una mística en el tema, y había un tema también de justicia, porque no es que, como hacen en general los privados, que te explotan, poco le importa lo que decías delante, del tema de todos los otros roles que uno tiene que jugar. Por ejemplo, si un hombre casado, como padre, como esposo, ahí no importa. No importa, o sea, se privilegia el hecho de que la persona vaya a trabajar y se le incentiva, entre comillas, o lo engaña diciendo que hay hora extra. Pero la hora extra significa que tú tenés que dejar esos roles. O sea, yo me acuerdo de la locomoción colectiva, impresionante la gente, llegando, la otra vez me conversaba,
conductores que se levantan a las 6 de la mañana, 5 o 6 de la mañana y terminan a las 12, y el único fin no es porque dicen me gusta este trabajo, yo estoy fascinado, no, es porque la única manera que tienen de obtener más plata. Entonces es una cuestión impresionante. Y ahí también te mete una pata que también para nosotros es importante, como nosotros lo vemos desde la perspectiva de la lucha de clase, de esta confrontación entre trabajadores y la clase burguesa, digamos, los sectores que dominan la realidad. También nosotros creemos que es importante como pobladores, como comités, no siendo parte de los trabajadores, pero eso también ser unas personas que estamos problematizando el problema de la explotación a los trabajadores de la salud, la formación, porque creemos nosotros que en este país que está instalada la lógica del sálvate solo, también vemos que a veces hay profesionales de la salud que no están ni ahí con los pacientes por formación, es decir, ya deberíamos estar cuestionando cuál es la formación académica que se le está dando, cuáles son los valores que se están instalando, cuál es el propósito del sanitario, si es solamente ser carrera funcionaria, carrera personal, o es parte de un plan sanitario. Correcto. Entonces ahí, o sea, Ya estar atento a todas esas cosas, las condiciones, cómo trabajan los TEM, por ejemplo, cómo trabajan las enfermeras, ¿cachai? Un estado igual de presión, porque como habíamos conversado la otra vez también, en el hospital de Maipú del Carmen tienen más de 600.000 personas en lista de espera, entonces están todo el tiempo bajo presión y sobrecarga. 200 pacientes esperando en la sala de espera, una sobrecarga que tampoco permite un trato más más cálido con la... Es claro, se producen estas contradicciones, en que, claro, por un lado tú tienes la idealidad de decir que todos los trabajadores son maravillosos, pero en realidad como somos parte de adentro de esos trabajadores están en competencia, entonces se producen estas cosas, el maltrato también, que también hay que estarlo denunciando. Yo, como no soy trabajador de la salud y como, digamos, como paciente entre comillas, claro, he recibido los problemas de aquello, entonces dan ganas de mandar al reverendo... A la gente, a las personas que te tratan mal en urgencia, a los médicos, porque también hay maltrato. Entonces también hay que meterlo en la mesa, también hay que problematizar. ¿Qué está pasando? Que en este caso nos dividen en esta sociedad entre usuarios y de la perspectiva nuestra debería ser... todo lo contrario, es decir, trabajadores atienden a trabajadores. Correcto. Entonces, es otra lógica. Eso fíjate que es curioso, que es lo mismo que pasa con la expresión consumidor. Que no es un ser humano que va a comprar, sino que es un consumidor y te revisten de todo. Y en este caso, claro, el usuario de servicio no es una persona que va a atenderse, sino que se la denomina y hay toda una, además de la denominación, toda una... ¿cómo decirle? Decir como farmacología, como una receta en que el usuario tiene derecho, es una cuestión impresionante. Y además que también, ya no perdón. Claro, aparte de eso igual está el DCM y también como el tratado de las enfermedades que son como que se han investigado hasta ahora. Entonces, como que a todos los meten en una misma bolsa. Los meten a todos en un diagnóstico, en una enfermedad. Y resulta que el DCM, que ahora está en el DCM-5, tampoco tiene la subjetividad también de ver como a la persona como una persona individual que tiene sus propios factores o historias. Y además lo pone en una situación de cliente ante la industria farmacéutica, o la farmacia como le dicen también, que es todo un negocio donde no se ve realmente como el meollo del asunto, que es que el malestar igual es social, que estamos en una sociedad que igual
de estrés, de productividad, a veces hasta los vecinos son a veces pesados, o hay mala relación con el barrio, o el barrio también hay delincuencia o narcotráfico. Entonces son varios factores que a la persona la llevan a un estado de ansiedad o de cualquier estado de salud, y resulta que al final la culpa la tiene la persona porque ella se siente así. Entonces ya va a ir como usuario a comprar un medicamento para taponar esa situación que viene de un malestar que es colectivo, de una sociedad que no está funcionando bien de base por el tema como dice el mismo compa, de la diferencia de los sistemas de salud público, privado, la diferencia, por ejemplo, entre una persona que se atiende en Clínica Las Condes y alguien que se atiende en el Hospital del Carmen. Entonces... Yo me atiendo en el Hospital Salvador y me atiende ahí Carmen Gloria de Zanilla, que una vez me dijo una psiquiatra que ella era atleta. Y una vez yo le preguntaba, ¿usted es atleta? Sí, me dijo, tengo todavía algunos récords. Corría 400 metros valla, parece. Bueno, ella es académica. Yo delante cuando hablaba de estos académicos, Gloria López la tuvo de profesora ella. A Carmen Gloria de Zanilla, y Carmen Gloria de Zanilla también fue académica en la Chile. Y a lo que voy yo es que yo eso, por ejemplo, lo rescato. O sea, una mujer impresionante como ser humano. Entonces, fíjate que es importante de repente el no echarnos a un tema, porque yo te digo, o sea, esa misma académica, en general, o sea, esa médico, te atiende en cuánto, 10, 15 minutos, ella te atiende 20, 25 minutos. ¿Cachai? O sea, ella se da el tiempo y eso que atiende 2 veces nomás, 2 veces a la semana. Entonces, a lo que voy es que de repente uno con esas sensaciones parece como que todo fuera malo. ¿Cachai? Claro. Y entonces a lo que voy yo es bueno rescatar, que es un poco lo que plantean ustedes, desde el punto de vista de uno, a lo mejor no ir en términos de ¿cómo decirlo?, de confrontación, que no es que sea equivocado, sino también plantear a partir de la experiencia, de la crear acciones. Porque a mí me parece súper vital, porque cuando uno generalmente tiende a alegar, yo igual, yo cuando voy al Banco de Chile más de alguna vez a cambiar plata, una vez yo tiré, o sea, lo dije en voz alta, yo dije, Luxi aquí le compró por 60 años la facultad de la biblioteca de la Facultad de Economía de la Chile, y alguien decía la otra vez en la radio de la Chile, bueno, ¿y qué pasa si van a hacer una investigación sobre Luxi? Y eso yo lo dije en el banco, o sea, porque a lo que voy yo, uno tiene que enrostrar directamente a las personas. ¿Cachai? Lo mismo este gallo, lo habían, la Fiscalía Nacional Económica había presentado una demanda contra él, porque este gallo lo que hacía es que pasaba plata por debajo para que la CCU tuviera vendiera CCU en distintas bolichos, perdón la expresión, en distintos bares o cosas así. Y al gallo lo habían, digamos, la fiscalía estaba presentando una demanda contra él porque ya lo había hecho antes. ¿Cachai? Entonces cuando uno sabe eso y va y te enteráis, puta, de que le ponen el nombre y el viejo ni siquiera se recibió de abogado, ni siquiera se recibió de abogado en la Chile, y le ponen el nombre del viejo, el Luxi Avaroa, a la biblioteca. ¿Cachai? Entonces Mira, yo, con respecto a lo que estáis diciendo, eso de... que es la cosa del vaso medio lleno, como miramos el problema, así medio vacío, medio lleno. No sé si cuando ustedes fueron al comité nosotros hablamos de este tema, que también está relacionado con la culpa. Es que, para ver el problema, porque si lo vemos desde la perspectiva personal, claro, vemos según nuestra experiencia y vamos si lo vemos desde una perspectiva colectiva, territorial, micro, también... Si lo vemos desde una perspectiva filosófica, religiosa, siempre va a haber una perspectiva distinta para mirarlo. Entonces, nosotros lo miramos de una perspectiva ideológica, del contexto de lucha de clase. Entonces, en la baja de esa cosa, hacíamos el siguiente ejercicio. Me parece que ustedes estaban que hoy día a veces nosotros llegamos a conversatorio, todo, entonces alguien dice, es que a mí me atendieron muy bien, nos falta la señora o el caballero que dice, yo fui y me atendieron súper bien. Entonces nosotros decimos, sí, qué bueno la suerte que tuvo, porque hay una inmensa mayoría de gente que no las
Sí, no han es entendido verdad eso. eso. De hecho, 95.000 personas han muerto en listas de espera en el transcurso del año. Mm. El año Ahora son pasado. 95.000, porque Ya. la otra era 95.000, sí, no. Claro, me acuerdo que Entonces, consideramos... el ese es año un pasado, ejemplo. el año pasado. O sea, si tú vas, por ejemplo, a urgencia, no creo que sea amable cuando tú conversas Claro. con la gente que está esperando Claro. en urgencia. Claro. ¿Ah? En esta suerte de que te Mm. hacen esperar adentro y después hay otra subespera Claro, adentro correcto. y el médico nunca te atiende. Entonces, los momentos clínicos que son, claro, que no puede ser Claro. rápido, no voy a entrar y te pasa una Claro. pastilla y te ir para afuera, Claro. te tienen que observar, te tienen que hacer... Correcto. Pero es con tanta incertidumbre Mm. que no es amable la atención en urgencia, Buen ya punto, sea infantil o adulto. Más un adulto mayor, yo creo que ahí es... Los tienen ahí nomás, Claro. po, ¿cachai? Igual yo... Mira, déjame Termina terminar nomás, entonces. por Está favor. esta sensación, por eso digo que es importante desde qué perspectiva lo miramos. Nosotros lo miramos de una perspectiva crítica y ojalá de denuncia. Nosotros estamos en permanente denuncia porque no lo vemos solamente de la perspectiva humana, sino lo vemos de la perspectiva política, porque creemos que la salud es un pilar fundamental de lo que hoy día es el capitalismo. Claro. Entonces, en nuestra crítica estamos atacando derechamente al capitalismo. Para relacionar lo que tú partiste diciendo, los determinantes sociales somos cómo vivimos, cómo trabajamos, el transporte, todo, y eso nos enferma. O sea, el capitalismo de alguna forma a nosotros nos enferma. Claro. Por lo tanto, y cuando requerimos que nos servicio, no son buenos. Bueno, ¿Cachai? Y eso hay que Y decir. claro, y pareciera, fíjate, es curioso, ¿ah? Porque pareciera que es una condición sine qua non. Es decir, que tiene que ser así. Y eso, claro, porque ahora que tú señalas, claro, yo tiro para atrás, digamos, cuando decía de esto de ese médico, claro, porque no es un sistema de urgencia, po. Y hay condiciones relativamente adecuadas, cómodas para... ¿Y para qué eso? Yo diría, es decir, ¿por qué? Y para volver también Ya. al tema que ustedes habían tirado. Porque la salud, ¿para qué obedece la salud pública? O la salud en general, en este modelo, si tuviéramos que relacionarlo con el apellido capitalista, para Ya. meternos en ese plano, es generalmente porque en la salud se necesita que el trabajador produzca nomás, po. Correcto. Reproduzca las condiciones de trabajo nomás, Correcto. pues eso. Entonces, no es para buscar la felicidad Claro, plena. correcto, Entonces, cuando uno correcto. mira los programas de salud, en todo tipo, es como para dar respuesta a peleas concretas, migajas, listo, ahí está, pero el fin último, me parece que el ideario de la salud no es buscar la felicidad claro, plena de las claro, personas, el sin desarrollo lugar a del pueblo, el desarrollo Claro. de los trabajadores. Es como poner los parches curitas cuando ya la herida está hecha. Y ¿no? que En vez de, entre a claro, trabajar claro, rapidito y rápido. produzca. Claro. Y más encima descubrieron, hace poco que tú lo nombraste, descubrieron que hoy día clientes de la farmacia es un negocio pero redondo. Claro, po, weón. Entonces, un negocio. ¿cachai? Te hacen adicto, te Claro. pastillan, weón, Y ojalá que esté 40, 50 años consumiendo... ¿Me entiendes tú? Entonces mentira. hay un quiebre ahí, hay unas reflexiones que nos tenemos que hacer, digamos, primero como clase trabajadora, pero digamos para también desarrollar la autocrítica, cómo estoy ahí yo, cómo hago prevención, o sea, para no ser solamente sujetos víctimas, No, pero también pero tener una denunciante, actitud... claro. No ver solamente el problema como algo subjetivo, sino que es colectivo. Exacto, y ahí esa por es la eso dice, diferencia. porque por eso, para contrarrestar lo que tú decías, decir que, porque es muy distinto verlo así, que solamente ver desde la perspectiva individual, entonces Claro. termináis con la culpa. Pero si tú partís al revés con el problema, que esto es parte de un proceso de opresión, esto es parte de un proceso de injusticia social, Claro. tu problema, claro, podéis decir algo positivo, tuve esto para hacer, tuve la capacidad para mejorar mi condición de salud, pero no porque el sistema quiso que... No, porque tú lo intentaste mejor, porque generalmente el sistema de salud no te va a dar las soluciones que te permita tener una vida plena hoy día en el siglo XXI. ¿Y por qué digo plena? Porque están todas las condiciones materiales, científicas, para desarrollar al ser humano, po. Fíjate que a propósito, me acordé que delante estaba pensando, hay un laboratorio que se llama Sanofi, que es un laboratorio francés.
Yo lo ubico porque producen ellos, o digamos el Estado compraba insulinas producidas por ellos. Y resulta que en alguna parte oí después que me parece que en el año 80, ellos sacaron un anticonvulsivante para mujeres, es decir, ellos tenían el estudio de que una mujer embarazada no debía tomarlo, no debía. Sin embargo, ocultaron la información. Y después, fíjate que hubo estados que incluso no pudieron demandarlo. No me acuerdo si fue Francia o no sé qué país que pudieron demandarlo, pero los otros no pudieron. Y llegan a tal nivel que uno lo ve en todo orden de cosas, es decir, en el plano económico de estos grupos económicos que a veces están coludidos con laboratorios, porque o sea, cuando un laboratorio tiene tanta fuerza y hay otro laboratorio, el Novartis me parece que era, que ellos crearon un medicamento que era bueno para el cáncer, pero era oral. Y unos médicos en Francia descubrieron que dosificado ese mismo medicamento evitaba unos daños visuales a la vista, digamos. Y empezaron a hicieron todo un tema de aislar sanitariamente, digamos, porque tenían que ser más pequeños los frascos, es decir, compraban ellos el frasco que era como para bebestible, y lo achicaban. Y fíjate que el laboratorio tuvieron después que dejar de hacerlo. Y estos gallos vendían ese mismo medicamento, lo vendían mucho más caro. Es que claro, ahí está la competencia de los laboratorios. No, es que no es competencia, no es competencia. Si ellos estaban en poder de la única posibilidad, ellos eran los dueños de esa... Tenían el medicamento, ellos lo producían. Claro, pero era tal la fuerza que tenían que fueron superiores a Estado. Es por eso, para volver a la lógica, para entender en qué sistema de salud, cómo se consigue la salud en términos en Chile, es la mercantilización. Cuando la lógica es la mercantilización de los... De todo, porque uno podría pensarlo claro, de la necesidad de la salud o la comida o el agua. Entonces es el criterio. Claro. Por lo tanto, esa es nuestra crítica. Ese es nuestro digamos, nuestra rabia, digamos. Claro. Y ahí es donde decir, claro, y estáis con la rabia, ¿qué hacer? Que no hay una identidad de clase. Yo creo que ese es el gran problema. Claro. Que uno como que quiere rehuir de la clase. Yo siempre, fíjate, yo he dicho, yo nací pobre y voy a morir pobre. Y no me siento mal por eso. Mira, y ahí yo creo que es importante, si habláis de la identidad de clase, porque yo creo que a veces uno tiene que empezar a unir relatos, tiene que empezar a intencionar desde la perspectiva ideológica que uno tiene, contrahegemónica, porque no los conceptos son lo mismo para todos. ¿Cachai? Entonces yo me tomaría la amabilidad. Yo creo que, por ejemplo, siento yo que claro que hay que ser amable. Y si tienes identidad de clase, con tu clase tenés que ser amable, tener solidario, ser fraterno, todo. Lo contrario es ser un doméstico, o ser una persona así, flight, no sé. Claro, yo tal vez, a lo mejor yo no voy a ser fraterno, no voy a ser amable, digamos, con las fuerzas policiales, con un patrón, con un capataz, ¿cachai? Pero sí voy a intencionar ser desde mi sentido de pertenencia con los sectores que yo me siento identificado, para romper esta lógica individualista, ¿cachai? Porque los empresarios, los pseudoempresarios, los aspiracionistas que quieren ser, entre ellos incluso están en competencia, se cagan, se depredan entre ellos, y lo contrario sería un pueblo o un sector social que se siente identificado, que lucha, se organiza junto, por lo tanto tiene una relación amable. Y esa cuestión hay que trabajarla. Y algo importante que tú dices, que tiene que ver con en esta salud mental que llevamos, con esta lucha constante por la falta de amabilidad, por la falta también, es que tenemos que estar constantemente construyendo valores que nosotros no se nos han enseñado ni en la escuela. Exactamente. ¿Cachai? En la escuela no te enseñan a ser amable con las personas, o sea, más allá de un discurso de una profe, no hay
hay un programa que te dedica Están preparándolo para ser un para la trabajador. competencia. Para la competencia. Para competir uno. De hecho, se llama, al para- estudiar se llama carrera. Conductismo. Hace una carrera. Y Claro, que se supone claro. que es lo que una carrera es Claro, competir claro, con otros. claro. Po, Y eso entonces- empieza con un conductismo y un reproduccionismo también de clase, porque los que estudian por ejemplo, en el Nido de Águila, o los que estudian en una escuela pública, General San Martín, O'Higgins, como en mi caso, viven otra educación, le enseñan diferentes cosas. Nosotros no teníamos una cancha de fútbol para jugar a la pelota con caballos, como pasa también en estos colegios más privados y de clase alta. Y eso impacta. También hay un conductismo de que a las personas que somos pobres nos enseñan un tema de disciplina, de estudio, pero una formación que finalmente es para ser una persona, un trabajador a futuro, que se prepare para cumplir horarios. para cumplir horarios, obedecer órdenes. un conductismo, claro. Como no sé qué psicólogo dice, habla del conductismo. Pero eso generalmente creemos que a través de problematizar la salud podemos llegar a hacer un diagnóstico de la pelea, digamos, de la lucha. Y ahí podríamos meternos en el qué hacer, pues, o sea, y bueno, frente a este monstruo de 1000 cabezas, digamos, qué hacer, qué partir. Bueno, la propuesta nuestra es organizarse. Organizarse en pequeños colectivos. Lo que ustedes hacen es importante, agruparse. Porque la salida nunca va a ser personal, po. Yo creo que siempre uno tiende y se debe a otros y a otras. Nuestras sanaciones, cómo resolvemos nuestros conflictos, están involucrados otros. Y si nosotros hacemos cosas, de alguna forma le afectan a otros. Claro. Por lo tanto, es lógico, si hay una identidad de clase, nos sentimos parte de un grupo de explotados. Fuera de la amabilidad, también intencionar organizarse, aprender juntos, reflexionar juntos, hacer esos ejercicios que no están instalados en esta sociedad. Po. Delante conversábamos con Hernán, y que veíamos cómo era la vida en términos de cómo son las organizaciones, estas cosas de orden jerárquico en términos de los liderazgos. O sea, yo no es que esté en contra de la jerarquía o los liderazgos, pero yo creo que hay que darle un vuelco también a esos conceptos. Y la masividad, el muchos y muchas en organizaciones, no en grupos pequeños, se empieza a formar nuevas formas de entendimiento de la red, y cómo nos organizamos y cómo luchamos y cómo también terminamos descubriendo estas opresiones, estas injusticias, y dándole forma a formas de reclamo, de lucha, y por qué no de alternativa. Y además saber, yo creo que es súper importante, porque yo ahí en el colectivo a veces llegamos poco en general, y un compañero siempre decía, somos esto nomás, yo le decía, bueno, con que tú estés tú, basta. Y lo que pasa con eso es que tú en la medida, no es porque yo soy un poco contrario a los volúmenes muy grandes, porque se van diluyendo los principios. Pero el hecho, por ejemplo, de asociarse, por ejemplo, con ustedes, que nosotros nos asociáramos en distintas actividades, eso implica que nosotros probablemente vamos a aprender de una práctica que tienen ustedes y que es permanente, y sin necesidad de nosotros empezarla, es como incorporar elementos. ¿Te das cuenta? Entonces a veces eso es lo fantástico. Si la gracia, claro, no está en hacer un gran grupo, sino los grupos pequeños que hay, irse juntando. Pues si nadie, fíjate que eso es lo más impresionante, eso no es culpa del capitalismo, no es que el capitalismo no dice ustedes no pueden juntarse. O sea, es nuestra responsabilidad, ¿cachai? Sí, no. A ver, dale, sí, a ver. No, Es que yo tengo más tiempo libre, por eso, a ver, capitalismo, por eso, claro. Sí, porque la cultura, la medio de comunicación, la educación, todo te indica que organizarse vale verga. Claro. Te están diciendo que pierdes el tiempo constantemente. Y sabes que lo importante es tu desarrollo personal, es tu carrera personal, es tu compra, pero además de lo individual, espera, no, dale. Claro que uno
tiene, entre comillas, cuando nos metemos en el tema de lo que entendemos por esclavitud, yo digo que somos esclavos, Sí, po, sí. esclavos que pedimos ser asalariados, claro. que queremos ser, queremos ser contratados, claro, ser esclavos, claro. una cosa así. Porque nuestra contradicción es el trabajo, el capital trabajo, entonces claro. ahí hay un concepto de esclavitud interesante de desarrollarlo. Bueno, pero ese no es el tema. Porque pero como no, somos esclavos o que queremos ser esclavos, Claro. aceptamos estas Claro. condiciones de vida, ¿cachai? Y nuestra única reflexión es que yo me voy a sanar solo, me voy a tratar como anacoreta o algo mi grupo Claro, de afinidad claro. y con ese grupo como que estoy yo creo que No, nunca dejamos de ser parte del capitalismo, Claro, aunque sí, reclamemos. sí. Yo con alguien hablaba, claro, Ya, y comentábamos eso es como eso, primera sí, cosa, sí, o sea, sí. somos parte del Que no hay vacuna, po. no. Vamos a tener que inventar una vacuna. O sea, la porque- vacuna, yo creo que sí hay una Anticapital. vacuna. Y tú Claro. tuviste que es primero que juntarse, agruparse, Claro. asociarse. Me gustó mucho la palabra que usaste, la asociarse. Afectomanía. Cacho. también. Y Afectomanía, a veces, como- claro, a veces no todos tenemos las mismas líneas de pensamiento, pero ¿por qué no articularse Claro. para hacer cosas en Claro. concreto? No, y Yo, además fíjate que es impresionante que incluso esas mismas discusiones que se dan en los grupos es mucho mejor que a veces la anuencia de todo a un tema determinado. Es que, mucho- que ahí surge el relato y el discurso contrahegemónico. El discurso oficial. Claro. Que lo cuestiona todo. Que incluso puede cuestionar la academia. Correcto. Y también Con lo está que tú la- planteaste y cuando... ¿cachai? sumando la palabra, la hegemonía médica. También hay un sistema hegemónico con el DSM, con el otro tratado de las enfermedades más físicas. Por eso te pregunto, por Todo eso yo tema- dije esa reflexión, porque yo de no esa soy palabra. antiacadémico, yo no soy Claro. anticientífico, no soy antiprofesional, Claro. antitécnica. Yo me pregunto, ¿para qué funciona Claro. eso? Si está Claro. al servicio del mercado, Claro. ¿cachai? Está al servicio de unos poderosos, de unos negocios, y no está al servicio Sí, de la sí. felicidad de las personas, el desarrollo pleno de las personas. Claro. ¿Por qué? Para no negarlo, o sea, porque no negar podemos... todo- ¿cachai? no llegar al negacionismo. Igual en cierta parte, igual los medicamentos tienen su utilidad, pero igual también son como una panacea porque no están yendo a la problemática total Mira, del tema. yo digo, los medicamentos son un descubrimiento en Un esto descubrimiento, claro. importante, un desarrollo científico es maravilloso, pero en el sistema de los mercados es nefasto, po. Mm. Un ejemplo, el espastillamiento en los colegios a los niños. Cabro chico no se ordena en la sala. Muy ¿Qué- inquieto. Puta, no hay recursos para sostener un Claro. psicopedagogo constantemente sobre las personas, porque el loco O hace bien- programas así muy a lo Claro. lejos y con mucho. No se puede. Puta, termina espastillado ese cabro Claro. chico. po. Y además, fíjate que es curioso Y eso. perdón, Sí. y la familia en algunas veces Convídame. Sí, aceptando bueno, eso, porque el cabro salud, ¿no? Salud, chico, compa. el cabro chico sobrepasa a la familia Claro. también, po. Claro. Entonces, ahí volvemos al tema de la educación, que la educación no es solamente con los niños, sino con los adultos, con un montón de cosas. Y eso el Estado debería estar atento a todas esas cosas, y no lo está. Claro, no, pues. La- No, la- si la- lo tuviera, lo terceriza, pues. Y ahí qué va a importar el. Entonces, claro, en un mundo ideal, en un mundo, En un mundo donde ideal. surge producto de estas rejuntas, po. Por eso yo digo que no es malo que seamos muchos. Ojalá ahí empezamos a problematizar, es decir, cómo nos gustaría que fuera un Claro. hospital, Correcto. cómo nos gustaría que fuera los CEFAN, Sí. cómo nos gustaría que fueran nuestros profesionales de la salud. Y yo creo que esas discusiones ayudan en parte a poder nosotros incidir, a transformar, a cambiar sí, sí. el orden, porque nos va a cambiar de allá Claro, para de acá. acá, exacto. Claro. ¿Me entiendes tú? No. O sea, esa responsabilidad que está dice claro. individual, bueno, sí, pero es frente a con una posición política. Claro. No una No, y además que que- está hecho esa frase que dicen es que alguien hace la diferencia. Sí, Y yo creo que no es tan así, yo creo que muchos hacen la diferencia. ¿Me entiendes tú? Claro. No, yo quería decir hacer una petición para aprovechar los micrófonos, aprovechar la amabilidad y la disposición
compañeros, de ustedes, agradecérsela, especialmente también a No, Afectomanía, que es bacán, que es bonito. Siempre me ha parecido hermoso, digamos, su organización, su disposición. Es que yo quería hacer un llamado con respecto a de que, bueno, lo que veníamos conversando antes, hacer un llamado a que la gente se organice. Todos los planos, siempre es bueno organizarse, más allá de cómo se discutirá, cómo en qué forma, pero esos son temas que van surgiendo de la práctica misma en la lucha y en la organización. Y lo otro que es para el Comité de Salud, en términos de que si alguien ve, escucha esto, algún profesional de la salud, nosotros estamos necesitando a un psicólogo o algunos psicólogas que nos quieran ayudar, porque como nosotros trabajamos a veces con tomas, con organizaciones que luchan por la vivienda y otro tipo de organizaciones en los territorios, entonces se hace urgente en estos procesos de desalojo, de lucha, de roce, primero auxilios psicológicos, por ejemplo, acompañamiento a las mujeres, digamos, violentadas, combatir el machismo, la violencia intrafamiliar que se da también en las organizaciones. Entonces, ver cómo intervenir ahí desde el punto de vista de la salud mental, inventar algunas cosas, y ahí por eso necesitamos más personas que nos puedan ayudar en esos procesos. Y nosotros ponernos a disposición de organizaciones en que, no sé, pues, si hacer un taller de primer auxilio les sirve para dinamizar su organización, su espacio para usted y su familia, ahí está, pues, o sea, como dice la enfermera que trabajan con nosotros, poner estos saberes al servicio de los procesos organizativos, más allá de que sea el primer auxilio en sí mismo, más allá de que el RCP en sí mismo sea la gran... Una herramienta. No, es una herramienta primero para organizar, dinamizar, hacer entretenidos estos procesos. Es una excusa para relacionarse. Una excusa para organizarse. Exacto, sí. Entonces, por eso hacer ese... Y agradecerle el espacio. Y fue bonito reencontrarnos, así que... No, y fue agradecido. muy bueno, yo lo encontré fantástico el programa, me agradó mucho, así que también agradecerte Gracias. por haber aceptado y saludo a todos los compañeros del Comité de Salud de Maipú, espero llegar algún día, espero ir algún día. Ya se va. Se va a dar. Las voces que escuchamos. Un programa del Grupo de Apoyo Mutuo Afectomanía.